Bueno, le damos la bienvenida a todos los que están acá presentes. Gracias por sumarse junto con Mariano y Adra. Hoy vamos a lanzar la comunidad de innovación y tecnología del trabajo. Es una comunidad que ya años anteriores se llamaba Innovación y bueno, a partir de ahora le vamos a incorporar todo lo que es inteligencia artificial y metodologías de trabajo para que podamos seguir aplicándolas en el día a día. Nos vamos a ir presentando, Mariam. Dale. Te presento. Bueno, con nosotros tenemos a Mariano Battistotti, es Regional HR Director, profesor, speaker y abogado. Es ejecutivo regional de recursos humanos, con más de 20 años de experiencia, liderando equipos en toda Latinoamérica, acompañando procesos de transformación organizacional e integración cultural, facilitando las condiciones para la innovación. Mariano trabajó y pasó por grandes corporaciones de tecnología como Oracle, Global Logic, Inadvance y actualmente en Skytel. Tiene un posgrado en inteligencia artificial y abogado en derecho laboral. Bien. Seguimos. Bueno, Marisabel es una de las personas que conozco hace tiempo y justamente decidimos iniciar esta comunidad porque juntos creo que tenemos pasiones parecidas y sobre todo lo que tiene que ver con la tecnología y también el área, ¿no?, que nos convoca de recursos humanos. Fue y tiene mucha experiencia como People Manager. Actualmente está como Executive Search Manager para la TAM de su propia compañía. Es licenciada en Relaciones Laborales. Es líder de recursos humanos de atracción de talento con muchos años de experiencia, 25 años, pero empezó muy chiquita, menos de Sí. los 10 años ya estaba trabajando, ayudando a organizaciones de tecnología, fintech, banca, en toda la TAM, sobre todo en lo que es la atracción del talento y a desarrollar y a retener este capital que tanto nos importa. Como habíamos comentado, fue y tuvo la responsabilidad de ser Executive Search y Leadership en High en la TAM de Globant, y actualmente está desarrollando su consultora. También tiene experiencia en Workforce Planning y Organizational Development, es impulsora de soluciones de reclutamiento potenciadas con IA y también es board member de ADRA. Así que un placer también compartir con Marisabel esta experiencia. Exacto, Marian. Ahí como mencionaste, bueno, tuvimos la idea y la necesidad desde ADRA de poder crear esta comunidad para llevar la inteligencia artificial en el plano del día a día, ¿sí? Porque hoy todos entendemos que es una herramienta súper necesaria para aplicar en los distintos procesos de recursos humanos o people, o capital humano, ¿sí? Acá les vamos a comentar, hoy como mencionamos es el lanzamiento de la comunidad y la idea es comentarle un poco cuáles son los objetivos y el formato que vamos a tener dentro de la comunidad para que todos conozcan y bueno, después seguir en contacto. La comunidad de innovación, EI y tecnología del trabajo es un espacio exclusivo de ADRA para líderes de recursos humanos que quieran aprender, experimentar distintos conceptos centrales desde inteligencia artificial. El objetivo principal es anticiparnos a las tendencias y futuro del trabajo desde la inteligencia artificial, compartir casos reales de implementación junto a toda la comunidad, desarrollar capacidades estratégicas dentro de todos los líderes de recursos humanos. El formato que vamos a llevar a cabo van a ser encuentros híbridos, mensuales o bimestrales. Vamos a hacer webinars. Hoy tenemos un channel de WhatsApp que entiendo y creo que la mayoría lo tiene. Cualquier cosa nos pueden contactar a Mariano o a mí para pedir el enlace y se los enviamos. Vamos a tener también laboratorios de experimentación con IA y casos de empresas y aprendizajes. Los beneficios para socios de ADRA va a ser el posicionamiento como referente regional en IA y recursos humanos, poder realizar networking y más adelante la idea es poder hacer e implementar una certificación y programas.
Eh, Dentro de todos los que están hoy anotados acá en el webinar, la idea es enviarles una invitación para ser socios de ADRA. Lo vamos a hacer por medio de un formulario y bueno, luego para poder participar de la comunidad en un grupo más reducido, ¿sí? Hoy como grupo abierto tenemos el channel de WhatsApp donde vamos informando novedades y la idea es que en breve ya podamos ir armando algo más, más reducido, ¿sí? Más exclusivo en cuanto a casos e investigaciones y demás. Marian. Buenísimo, gracias Marisabel y desde ya la invitación para que podamos ir sumando en esta comunidad la mayor cantidad de personas con estos objetivos. Creo que la idea es que podamos compartir conocimiento, hacerlo desde de un modelo de aprendizaje ágil, ¿no? Donde podamos ir incorporándolo a través de experiencias. Hoy tenemos nuestra primera speaker. Si querés, Marisabel, dejamos de presentar, así le damos pantalla Hagamos. a Carmen. Carmen, bienvenida, buen día, ¿cómo estás? Ahí te damos. Ahí está. A ver. Ah, me salí. Un momento, Ahí ¿qué va. pasó? Ahí te escuchamos, Carmen. Ahí va. Bienvenida, Carmen, ¿cómo estás? Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación, por tenerme acá. Un placer, además de estar con Marisabel y Mariano, que además de ser grandes profesionales, son grandes personas, cuya curiosidad hace que estemos hoy aquí, así que maravilloso. Muchas Bien, gracias, Carmen, Carmen. te voy a presentar, voy a leer tu bios porque me parece interesante no perdernos detalle. Eh, Carmen es especialista en procesos de cambio organizacional de alta complejidad. Trabaja con líderes para transformar la fricción entre tecnología, negocio y personas en acciones que impulsan el crecimiento de las organizaciones. Cuenta con una maestría en administración de empresas y un posgrado en gestión estratégica de inteligencia artificial y automatización empresarial, reconocida por el Banco Santander y el London School of Economics and Political Science como una de las 50 líderes femeninas destacadas en Argentina en 2025. Publica sus ideas en reconocidos medios de comunicación de Argentina, Paraguay, Perú, Chile, Ecuador y Venezuela, entre ellos Forbes, Diario Perfil, Estrategias y Negocio. Además, en lo personal, también conozco su beta como empresaria, como emprendedora. Tiene una prolífica eh, actividad en lo que es LinkedIn también, así que invito a que puedan seguirla y acompañarla. Y la verdad, Carmen, para nosotros es una alegría que estés con hoy acá. Gracias, Mariano. La verdad, para mí un placer. Me siento en casa. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Bueno, y para ir arrancando un poco con la entrevista y la charla, Carmen, vamos a ir hablando de cómo prepararnos para el futuro del trabajo. Y en base a esto, la primera pregunta que te queremos hacer es, hoy todas las empresas hablan de AI, pero ¿cuántas realmente crees que están transformando su forma de hacer negocio? Esa es una pregunta interesante. Y creo que aunque el MIT, la Stanford University y otros están sacando estudios que nos permiten como tener un pantallazo de qué están haciendo las grandes empresas, igual las grandes consultoras, todavía hay mucho ruido para saber a quién le está yendo fantástico en la implementación de la inteligencia artificial. Pero sí hay algunas cosas que vamos sabiendo que son interesantes. Por ejemplo, este estudio del MIT del año pasado que decía que 95% de las empresas no obtenían revenue todavía de la inteligencia artificial, tenía un apartado que había un 5% que sí. Entonces, lo que sí podemos saber hoy es qué están haciendo bien las que sí. Entonces, lo primero que están haciendo bien las que sí es que entienden que la IA como una tecnología de vanguardia que se mejora exponencialmente, termina o va a terminar siendo una suerte de commodity, ¿no? En año y medio hemos visto pasar muchos modelos, ya vamos para, casi tenemos ChatGPT 6, resulta que en cuestión de menos de un año Anthropic se convirtió en el líder del mercado indiscutible con Claude y todo lo que hemos estado viendo, y parece que pasaron 10 años y pasó un año y Ujú. medio. Entonces, nunca el ser humano tuvo acceso
tan rápido y con una barrera de entrada tan baja a una tecnología tan potente. Ahora, las empresas que están haciendo las cosas bien entienden que el quid del asunto no es ese, que el quid del asunto está en la cultura, en los procesos y en las personas. Por eso, las comunidades de recursos humanos que entiendan cómo acompañar a las personas para reconvertirse o reinventarse en sus perfiles y poder añadir valor usando la inteligencia artificial, en el futuro inmediato, van a tener mucho más éxito que las que no. Después, otra cosa que hacen muy bien las empresas que sí están empezando a ver revenue de la inteligencia artificial es que entienden que deben tener un gobierno de los datos. Finalmente, hablamos de sistemas que procesan información. Lo que le metemos tiene un impacto muy grande en lo que sale, ¿no? Los tecnólogos tienen esta frase, shit in, shit out. Entonces, el poder identificar qué datos adentro de las compañías son valiosos para construir información que nos permita tomar mejores decisiones, es parte de lo que están haciendo bien las que lo están haciendo bien. Después, desde el punto de vista del liderazgo, la gobernanza comienza a adquirir una relevancia mucho mayor. Los líderes empiezan a preguntarse, ¿qué tipo de líder voy a ser si tengo que gestionar equipos híbridos de personas y máquinas? ¿O cómo voy a lograr que las personas trabajen bien y expandan sus capacidades a través de la máquina? O el trabajador de hierro, alguien me regalaba esa Ujú, metáfora esta semana y me gustó. exacto. Entonces, en esa triada de cosas se encuentran las que lo están haciendo bien. Y añado una más, que si bien estamos ante un momento de un hiperciclo de desarrollo tecnológico, de innovación, que sabemos más o menos cuándo empezó y no sabemos cuándo termina, la realidad es que el ciclo de adopción de las personas y de entendimiento de lo que está pasando no es tan rápido. Ujú, Entonces, las empresas que entienden y hacen bien las cosas, saben que no es implementaría hoy y vamos a hacerlo inmediatamente, sino, o no inmediatamente. Tiene que ver con un proceso de que ya su tiempo, que la gente necesita un espacio para adaptarse. Entonces, están empezando a hacer pruebas, estimulando la adopción temprana, estimulando el uso de las herramientas para que la gente pueda pensar mejor, no como muleta, sino como apoyo para pensar mejor, y entienden que hay un ciclo de esa adopción que dependiendo de lo que haga cada empresa va a durar distinto, pero que no es inmediato, como que OpenAI sacó un modelo de un día para otro, ¿me explico? Entonces, esas cuatro cosas son fundamentales en quienes sí están teniendo éxito. bien. Y dentro de los éxitos y lo que venías hablando, Carmen, ¿cuáles crees que son los errores más frecuentes que están cometiendo las organizaciones en este proceso? ¿Crees que puede haber alguna opción de mejora? Sí, creo que tiene un poco que ver con esto que explicaba antes, ¿no? Ujú, Pero fundamentalmente los errores que más veo tienen que ver con pretender obtener resultados espectaculares sin el proceso previo de prepararse para conseguir esos resultados. Que la herramienta, insistimos, te da en función de lo que le pides, lo que le metes. Entonces, si no sabemos pensar con ella, preguntarle adecuadamente, em, expandir nuestras capacidades a través de esas preguntas, los resultados no son tan buenos, ¿no? Entonces, hay organizaciones que se frustran justo por eso y dicen, no, esto no sirve. No, no es que no claro, sirve. Es que hay que generar espacios para pensar, para que la gente pueda encontrar cómo expandir sus capacidades a través de sus talentos, porque cada uno de nosotros los tiene. Entonces, es como poder empezar a practicar con las herramientas para encontrar ese match entre eso en lo que soy bueno, que me gusta hacer, donde agrego valor, y cómo expando eso con la IA como compañera para pensar. E insisto mucho en esto porque de hecho hay estudios, hay uno que se hizo el año pasado divertido que decía, bueno, el que usa específicamente ChatGPT o la inteligencia artificial
puede estar pensando menos o puede haber un deterioro cognitivo. ¿Recuerdan ese estudio? Sí, sí. Ahí viene como el Bueno, desafío de parte de People, ¿no? De recursos humanos, de la adaptabilidad y darle el tiempo a las personas a que lo puedan incorporar. claro, totalmente. Y una de las cosas para incorporarlo tiene que ver con, volviendo a este estudio, que el espacio tiene, o mejor dicho, lo que decía el estudio era que cuando la gente le preguntaba a ChatGPT sin intervención humana, digamos, las capacidades cognitivas se veían menos, ¿no? En el escáner. Ujú, Pero cuando la persona trabajaba activamente con la herramienta, preguntaba, repreguntaba, revisaba, cuestionaba, se activaban circuitos cerebrales que permitían observar que había una actividad mayor. Si bien ujú. ese estudio se hizo con 54 personas, un estudio chiquitito pero serio, nos permite irnos a esto que vos acabas de decir, Marisabel. Necesitamos el espacio para aprender a pensar con la herramienta. Y parte del desafío de los equipos de People va a ser conseguir ese espacio en un mundo acelerado, ansioso, en el que las compañías necesitan resultados ya y en el que esos resultados se miden en función de si optimizamos plata o si ganamos plata. Y para eso hay que moverse rápido. Entonces, Totalmente. es como un dilema, pero es el desafío o uno de los desafíos más grandes de los equipos de People que Ujú. tenemos ahora y que vamos a tener en el futuro. Exacto. Sí, hay que acompañar ese dinamismo, la inteligencia artificial, porque la brecha entre el avance y el desarrollo de inteligencia artificial versus la adaptabilidad de las personas, es como que ahí hay un camino por recorrer que tiene que ser lo más eficiente posible. Totalmente. Bien, bien. Marian, Yo, ¿tenemos alguna no, sí, por consulta? supuesto. Te escuchaba, Carmen, o sea, y hablabas hace unos minutos de liderazgo. Y quizás hay unas cuestiones que tienen que ver con esto que mencionabas, ¿no? Que de que el líder se tiene que preparar de manera diferente para lo que viene, ¿no? ¿Qué competencias considerás que son las que quizás tienen que estar trabajando hoy los líderes para que en este futuro inmediato eh, puedan, ¿no? Acompañar todo este cambio? Seguro han oído hablar mucho del pensamiento crítico como competencia. Es una de las que más traemos a la mesa cuando hablamos de cómo cuestionar nuestras interacciones con la inteligencia artificial, pero hay otras competencias que también tenemos que desarrollar. Por ejemplo, la curiosidad como competencia es algo que tenemos que desarrollar y muchas veces los líderes en esta dinámica de rapidez de la que hablábamos recién, sienten que les falta tiempo quizás para hacer otras cosas, para estudiar otras cosas, para explorar otros puntos de vista. Y el desafío que todo líder tiene hoy es encontrar ese espacio, porque la curiosidad, digamos, te ayuda también con el pensamiento crítico y te ayuda a desarrollar criterios distintos. Las compañías necesitan reinventarse al igual que las personas y la reinvención requiere esos espacios de pensamiento. Requiere hacerse preguntas que usualmente no nos hacemos. Por ejemplo, una de esas preguntas que no siempre nos hacemos es, ¿el producto o servicio que nosotros damos es lo que el mercado está necesitando en este momento? En la dinámica de rapidez de las cosas, yo he cambiado como consumidor, ¿ha cambiado mi mercado o cómo está cambiando mi mercado? ¿Pudiera prever un cambio en mi mercado? Otra pregunta que es relevante, especialmente si queremos pensar en la IA no como un elemento de optimización del trabajo, sino como un elemento de o un apalancador de la reinvención organizacional, es cómo puedo usar esta herramienta poderosa con la información del mundo para hacer algo distinto a lo que vengo haciendo en mi organización. ¿Cómo deberían cambiar nuestros procesos? Más allá de solo optimizar, que es importante, solo que si pensamos solo en optimizar, no pensamos en innovar, porque la innovación requiere equivocarse, requiere pensar, tener tiempo para pensar nuevas vías de acción, requiere la habilitación para fracasar, porque a veces los pilotos fracasan y aprendemos de eso y hacemos otra cosa. Y esto es contrario a la optimización. Entonces,
Los líderes empresariales tienen que pensar en términos de estrategia, dónde en las organizaciones vamos a optimizar para tener recursos para innovar y dónde vamos a innovar en función de lo que el mercado necesita. Y el desafío también de recursos humanos es acompañar eso. Hoy, los equipos de recursos humanos, más que nunca, tienen que ser un aliado del negocio. Necesitan entender con toda claridad cuáles son las dificultades, los desafíos, pero también las oportunidades que tienen las organizaciones a las que sirven, porque es la manera en la que se van a anticipar un poco, digamos, al futuro, en la que van a servir mejor y van a tener mejores herramientas para proteger a la gente y tener el espacio para acompañar el cambio. Porque a veces se siente como esto que capaz recursos humanos no está tan cerca del negocio. Entonces, aquí hay una oportunidad hermosa para revertir en los casos que sea así esa percepción y acercarse mucho más y tener la relevancia que el equipo de people de cualquier organización necesita y debe tener más en este momento de nuestra historia, ¿no? Totalmente, Carmen, y adhiero a esto de tratar de siempre estar entendiendo cómo va cambiando nuestro negocio desde las necesidades y de hacia dónde va la organización, porque eso siempre se termina reflejando en nuestra agenda. Uno de los temas que quizás se habla bastante es toda la agenda de reskilling por una cuestión de escasez en general de lo que es el talento, sobre todo calificado para muchas de las organizaciones, pero también toda la reconversión que va a traer, por supuesto, este mundo nuevo combinado con la IA. Y ahí, cuando nosotros empezamos a trabajar el reskilling, el upskilling de las personas, ¿qué habilidades ves capaz que quizás son más relevantes para, en este caso, para los equipos, para las personas, para poder meterse en ese mundo del trabajo que viene? Mira, yo lo plantearía al revés. A ver. Es decir, no, si bien hay competencias generales que tenemos que tener, lo que va a agregar más valor, lo comprobé el año pasado con un proyecto muy lindo, es entender hacia dónde necesita la compañía cambiar, qué perfiles no tiene para poder hacer el cambio y qué perfiles dentro de la organización se acercan lo más posible a eso que necesitamos para construir un camino de reskilling virtuoso, corto, iterativo, que habilite que estas personas puedan cambiar de trabajo dentro de la organización. Porque hoy las organizaciones empiezan a pedir perfiles que el mercado no tiene. Mari, que hace reclutamiento, y todo el que hace reclutamiento sabe que a veces cubrir un perfil puede tardar entre 3 meses, 6 meses, 8 meses, dependiendo de la complejidad del La perfil. dificultad. Ujú. Entonces, hay una serie de habilidades, entre ellas saber usar bien la inteligencia artificial, que hoy todavía no están instaladas, digamos, del todo en el público que se puede buscar para cubrir una posición. Entonces, el desafío allí de People, también la oportunidad, es voltearse a preguntarle a los dueños de la empresa ¿en qué dirección querés ir? ¿Quieres expandir tu negocio internacionalmente? ¿Quieres atender otro mercado? ¿Quieres prestar un servicio adicional? ¿Quieres desarrollar otro producto? Entender qué se quiere hacer un mapeo de las capacidades organizacionales para luego a partir de allí poder desarrollar caminos de desarrollo diseñados a medida de la necesidad de la organización. Eso tiene dos beneficios. Uno, recorta el tiempo de búsqueda externa, que además la búsqueda externa cuando entra un candidato tiene, digamos, un ciclo de adaptación de 3, 4 meses a la cultura organizacional, entonces resuelves que ya es alguien que tiene la cultura organizacional, que ha sido evaluado, que generalmente tiene un buen desempeño en lo que hace, solo que ahora con lo que tiene puede añadir otras capacidades que le permiten hacer otra cosa. Les doy un ejemplo de un proyecto que tuve el año pasado que salió muy bien. Y fue un proyecto serendipia, porque lo que quería hacer la empresa era despedir parte de su equipo de contabilidad, porque pues, estaban implementando visión artificial para leer las facturas, entonces tenían un equipo de contabilidad de 15 personas muy grande, y la idea era optimizar.
No querían despedir personas, pero era el único camino que veían para hacer la optimización. Hablando con el equipo directivo, me encuentro que lo que ellos quieren hacer es usar esa plata de la optimización en un proceso de internacionalización para ubicar su producto en otro mercado. Y tenían un problema, querían hacer eso, pero tenían un sesgo de información muy grande. Leían estudios de consultoras especializadas y con esos estudios, digamos, generales, no específicos a su industria, no específicos a su empresa, se habían hecho una idea de cómo podía ser la internacionalización, etc. Al hacer las preguntas, ellos mismos se dan cuenta que no tienen toda la información y se planteó la idea de montar dentro de la organización un mini departamento de inteligencia competitiva, porque además tenían unas metas muy interesantes, pero que tenían también un problema de costos. Entonces, pagarle de repente a una Big Four para hacer todo un análisis, etcétera, una pyme, no les era viable, pero tener un desarrollo a medida de un equipo que buscara la información que ellos necesitaban, que pensara como ellos necesitaban, iba a hacer la diferencia. Entonces, lo que hicimos primero fue entender cuáles de esos perfiles, todos que ellos tenían, digamos, en ese equipo de contabilidad, tenía mayor propensión a los números, curiosidad, o sea, cuáles eran las habilidades naturales, ¿no? Porque además en esta empresa lo que sí pasaba es que no había evaluaciones de desempeño, entonces para ellos todos eran igualmente buenos. Esto pasa con más frecuencia de lo que queremos admitir. Entonces, ellos tenían que despedir a 5, pero era como el 15 y 6, ¿viste? Te puede tocar a ti o no. Y no tenía que ver con que si eran buenos o no eran buenos o no performaban. El criterio era que todos trabajaban muy bien, que todos tenían la cultura y la camiseta de la empresa puesta. Entonces, era un tema de qué hacemos y cómo redistribuimos los recursos que tenemos, ¿no? Allí se hizo un caso de negocio, se evaluó cuánto costaba despedir a estas personas. Todos tenían más de 5 años en la organización, entonces cualquiera que despidiera requería pues una liquidación como corresponde y todo esto. Y logramos montar un proyecto más económico de lo que le salía despedir a estas personas. Y se empezó con el equipo de recursos humanos a construir un camino de desarrollo que habilitó que ellos fueran desarrollando ciertas competencias y el objetivo era tener a los 3 meses un primer informe de análisis de mercado. Se desarrollaron y se usaron también herramientas de inteligencia artificial, se entrenaron GPT, se hizo todo un trabajo con las herramientas que había. Pues estemos claros que hoy tenemos en nuestro dispositivo, digamos, más potencia de cómputo de la que tuvo la NASA para poner al primer hombre en la Luna, ¿no? Ese primer paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Bueno, nosotros hoy en nuestro dispositivo tenemos más capacidad de cómputo. Imagínense lo que implica tener la inteligencia del mundo, digamos, en esos modelos de inteligencia artificial. Entonces, la reinvención de nosotros también pasa por cómo pensamos las estrategias que desarrollamos, en cuánto tiempo las planteamos, qué podemos hacer. Entonces, para mí fue fascinante ver cómo 5 personas que además querían esa organización pudieron empezar a hacer otra cosa. Después, los dueños se coparon, vieron que funcionaba y dijeron, bueno, 5 personas para este departamento es mucho, pero nos gustaría entrenar a 2 para que se encarguen de nuestros proyectos de inteligencia artificial en producción. ¿Es posible? Yo, claro que es posible. Entonces, lo importante es que como equipos de recursos humanos empecemos a ver 2 cosas. Caminos de desarrollo para la gente que antes no nos hubiéramos planteado y 2, formas de usar distinto estas herramientas para ser costo efectivos y poder venderle a nuestros stakeholders dentro de las organizaciones casos de negocio que les resulten interesantes en favor de las personas, porque es perdón, win-win por todos lados, Un todo el pingüín. mundo gana. Ujú, totalmente. Eh, Mari, ¿querés? Sí, sí, en base a esto que venías hablando, Carmen, con respecto al futuro del trabajo y el desafío para recursos humanos, ¿qué trabajos crees que cambiarían más profundamente? Eh, ¿Alguna mira, posición en especial o más por el lado de habilidades? Capaz? no, honestamente yo creo que todos los trabajos van a cambiar en términos de cómo se hacen, ¿no?
Antes, y seguro todos lo hemos escuchado, la idea era que la IA iba a impactar sobre todo trabajos manuales, menos intelectuales, etcétera. Ahora nos encontramos con que es al revés. Entonces, yo creo que la premisa de la que tenemos que partir es que todos los trabajos que tenemos, inclusive los nuestros, que son consultivos, van a tener un impacto. Es más, ya lo estamos viendo en nuestras industrias. Las Big Four han despedido un montón de gente, las empresas de tecnología empezaron a salir de gente. Entonces, yo creo que si partimos de la premisa de que cambia, la pregunta que nos tenemos que hacer es otra. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo yo, con mi profesional, con mis habilidades, más estas herramientas, voy a servir a un mercado que tiene unos desafíos particulares? ¿Qué desafíos tiene hoy el mercado? Uno, la incertidumbre. Se acaba de reactivar de vuelta la guerra Estados Unidos-Irán, el estrecho de Hormuz otra vez cerrado, la crisis de abastecimiento. O sea, entender dónde estamos, si bien estamos en Argentina o en Latinoamérica, el impacto geopolítico de lo que pasa en otros lugares impacta las decisiones de nuestros líderes en las empresas, impacta con quién hacen negocios, impacta lo que deciden poner on hold o no en términos de proyectos. Entonces, Ujú. nosotros tenemos como equipos de recursos humanos que ser capaces de hacer esa lectura. Imagínenlo como un análisis de stakeholders en varios niveles. Entonces, una vez que hacemos eso, decir, ok, en función de la incertidumbre que hay, las preocupaciones que tienen los líderes, los resultados de nuestras ventas en función de los Q y del año, cómo se va comportando el talento, etcétera, cómo podemos nosotros servir con nuestras habilidades en medio de esta situación para tener resultados mucho más positivos. Y esta es una pregunta que también tienen que empezarle a hacer a gente dentro de las organizaciones, porque ya nadie tiene el trabajo garantizado. Entonces, si ninguno de nosotros tiene el trabajo garantizado, nosotros tenemos que convertirnos en personas que entendemos que servimos a otros desde lo que hacemos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué herramientas? ¿Cómo vamos a detectar qué se está necesitando? Haciéndonos preguntas permanentemente. Entonces, es un momento, yo siento que nos desafía en ese sentido y si me preguntan, vuelvo a la curiosidad, porque la curiosidad te permite hacerte preguntas como competencia base de ese cambio que se requiere que hagamos, digamos, todos los perfiles, nosotros y todos, ¿sí? Para poder reconvertirnos. Entonces, en resumen, todos los trabajos van a cambiar profundamente. No creo que haya alguien que sepa exactamente cómo y en qué profundidad, pero si nos mantenemos haciendo estas preguntas, es muy difícil que nos quedemos por el camino. Totalmente, coincido, Carmen. Y en este entorno de transformación, ¿cuál crees que va a ser el rol de people, de capital humano, en esta nueva era? Yo creo que hay una gran oportunidad para que cumpla un rol em, asesor, pero transformador a la vez. O sea, se da esta oportunidad de hacer este tipo de proyectos como el que nombraba antes, ¿no? Y la pregunta ahí es, ¿qué tipo de proyectos antes no podía hacer y ahora sí, porque las condiciones cambiaron? ¿Cómo nos permite ayudar a las personas en su desarrollo? ¿Cómo nos permite ayudar a la empresa en su desarrollo? ¿Y cómo me acerca de eso a ser ese asesor confiable de la junta directiva de una organización y asegurarme un lugar en la mesa para poder traer a las personas cuando se toman las decisiones difíciles? Bien, Marian, ¿tenés Total, alguna que otra creo que pregunta? nos vamos que está bueno porque a partir de estas reflexiones nos quedamos con preguntas, pero que son disparadores para seguir pensando. Así que, Carmen, la verdad que es increíble esta mañana que nos puedas abrir tanto, ¿no? Las opciones y la cabeza como para ir viendo todo esto. Ahí, como bien comentábamos al inicio, nuestra comunidad también, o sea, está asociada porque generalmente la tecnología está atada, pero no exclusivamente
con la innovación, ¿no? Y muchas veces la innovación está asociada a que una cultura pueda permitirse innovar, permitirse, ¿no?, ir cambiando. ¿Qué considerás o cómo se puede construir? Que sé que es difícil capaz para responder, incluso podríamos hacer otro webinar, pero ¿cómo se puede construir una cultura que favorezca esta idea de experimentar, de innovar, de aprender? Me gusta mucho esa pregunta, Mariano. Creo que tenemos que activar nuestro sentido de urgencia. Y eso tiene que ver con awareness, ¿no? Con conciencia del momento. A veces, como pasan tantas cosas, eso nos cuesta. Y a la gente que de repente está acostumbrada a tener carreras largas o a hacer una sola cosa, le cuesta un poco más, ¿sí? Em, pero creo que hay una idea que hay que instalar. Esto se lo escuché a una señora que se llama Rita McGrath, que es una autora muy reconocida, especialista en estrategia. Ella trae la idea a la mesa de que las ventajas competitivas de las organizaciones ahora son transitorias. Antes una ventaja competitiva podía durar 40 años, 50 años. La tecnología, la cadena de suministro, el personal altamente especializado en un solo tema, la optimización en términos de tener distintos lugares geográficos para hacer las cosas que la compañía hacía, etcétera. Hoy todo eso se está reconfigurando y no hay una ventaja competitiva que vaya a durar el tiempo que duraba antes. Entonces, las empresas que quieran sobrevivir, igual los profesionales que quieran seguir siendo parte del mercado laboral, van a tener que estar permanentemente buscando cómo sumar valor. Las empresas a sus mercados, los profesionales a las empresas en las que trabajen. No va a volver a pasar nunca más que pasamos 20 años en una empresa haciendo lo mismo. No existe. Ese mundo se murió. Entonces, creo que una de las cosas que los equipos de People necesitan hacer es empezar a generar esta conciencia en los equipos, porque eso también impacta en la actitud, ¿no? O sea, tú no quiero hacer nada, no, es que si no haces, en algún momento esto pronto te va a pasar factura. Quedas, quedas fuera, claro. Queda Quedas fuera fuera. de... Ujú. Y nosotros quizás los que estamos acá lo entendemos, pero es sorprendente la cantidad de gente que aún no lo entiende. No sé si, por ejemplo, hay un estudio como este en Argentina, pero un estudio el año pasado en España le preguntaba a los jóvenes que qué querían ser en su vida y ellos decían que funcionarios, funcionarios del gobierno, funcionarios, ¿no? No emprendedores, funcionarios. Porque un funcionario tiene la vida asegurada, pero la realidad es que ya no va a ser más así. Entonces, es importante que podamos empezar a generar ese sentido de urgencia en las personas para que puedan empezar por sí mismas a buscar mecanismos de cómo aprendo cosas nuevas, ¿no? Y generar las instancias de estímulo dentro de la organización para que eso sea así. No como una amenaza, no como el entorno me amenaza, sino como necesidad. O sea, es algo que tenemos que hacer. Y era ayer, es urgente. Era No es ayer, que ¿viste? podemos, sí, no es que podemos esperar a 2030. 2030 aparentemente nos presenta un mundo distinto en algunas cosas, no distinto en otras, pero lo suficientemente distintos como para que hoy estemos hablando de esto. Bien. Vamos a dejar algún minutito para alguna pregunta, así que los que quieran preguntar algo y vamos a tratar de ver qué se puede compartir dentro del chat. Nos pueden escribir alguna pregunta y se la compartimos a Carmen antes de finalizar. Eh, yo ahí, asociado a esto que venías hablando, quizás preguntarte, estás en contacto con muchas organizaciones. ¿Qué dirías o sea, qué distingue a una organización que hoy se adapta rápidamente? ¿Cuál sería, si pudiese describirlo brevemente, una competencia, una habilidad que logra organizacionalmente una empresa hoy para adaptarse ágilmente? Equipos pequeños con objetivos de innovación enfocados específicamente en lograr resultados que la organización, digamos, espera, con una gobernanza muy clara, o sea, sponsoreo muy claro, y con espacio para el error y aprender de él.
tenemos esta época de tiene que funcionar, sí tiene que funcionar, pero puede no. Si no funciona, tenemos que aprender de lo que no funciona para poder avanzar. Entonces, el instalar esa mentalidad es algo que están haciendo muy bien algunas empresas. ¿Por qué equipos pequeños? No sé, no recuerdo si era Elon Musk, no sé quién traía esto de que si el equipo es más grande que aquel equipo que se come junto una pizza, no funciona. Creo que era Elon Musk. Entonces, Depende de lo que necesitamos, coma cada uno. sin tac, con tac, ¿viste? Exacto. Sí, pero lo interesante de los equipos pequeños es que es mucho más fácil ponerse de acuerdo. Entonces, personas altamente especializadas en equipos pequeños con objetivos muy claramente definidos, con sponsoreo y un camino de implementación, bien sea de tecnología o bien sea de un proceso, de lo que sea, en cortos periodos de tiempo para aprender, revisar e iterar, es lo que funciona mejor. Buenísimo, Carmen. Ahí hay una pregunta respecto Sí. de la IA como ventaja competitiva. Seguramente la pueda responder Mari. También tenés preguntas alrededor de eso. Quizás podemos preguntar y después ver qué nos falta. Sí, sí, seguimos un poquito ya para ir cerrando de nuestro lado. Carmen, teniendo en cuenta que la inteligencia artificial es una ventaja competitiva, y bien como decía Mariam, si te tocara asesorar a un comité ejecutivo de una empresa, ¿por dónde recomendarías empezar? Por lo ¿Qué que se te tienen, ocurriría? por lo que Ujú. hay. ¿Cómo están sus datos? ¿Cómo está su infraestructura tecnológica? ¿Qué trabajo se ha hecho con la gente? ¿Cuáles son los perfiles que destacan que pudieran formar parte de un equipo que avance una iniciativa? Lo primero es entender dónde estamos, porque donde estamos condiciona el roadmap de acción para definir qué cosas podemos hacer para acelerar, bien sea la adopción de inteligencia artificial u otras tecnologías, ¿no? Entonces, después, entender el nivel de compromiso e involucramiento de los dueños de la idea, porque sin el liderazgo las cosas no avanzan y la gente se frustra y lo deben haber vivido miles de veces. Totalmente, sí. Entonces, como asesores, también generar ese sentido de urgencia en los líderes, em, porque capaz algunos piensan que todavía las cosas pueden seguir así por mucho tiempo más, no porque no estén viendo la realidad, sino porque es doloroso entender que las cosas cambiaron y como lo saben, el ciclo de adopción de una idea, inclusive ya no de una tecnología, implica pasar por varios estadios personales, entre ellos la inercia de adaptarme a la idea de que las cosas cambiaron, ¿no? Entonces tenemos que acompañar un poco eso, inyectando, por supuesto, el sentido de urgencia, que un poco lo hemos hecho aquí hoy, ¿no? Bien, Carmen. Y ahí, para ir complementando, vamos a leer algunas preguntas de las personas que hoy están acá en el webinar. Mara pregunta, ¿la IA no es una ventaja competitiva, sino las capacidades organizacionales y de las personas que la integran? ¿Y por qué los discursos de los 90 tan similares a los de hoy? Bueno, de atrás para adelante, de los 90, solo me acuerdo de Nirvana y Kurt Cobain. Realmente no me acuerdo cómo serían los discursos de los 90. Pero sí coincido en que la IA no es una ventaja competitiva, puede ser una ventaja competitiva, ¿sí? Siempre y cuando la usemos para generar valor, que ese es el desafío que hoy las compañías y las personas tenemos. Piense que hace poco, no sé cuál de estos tecnólogos famosos decía que esta es la época donde vamos a ver más trillonarios solos del mundo, ¿no? O sea, que vamos a ver gente que con una sola persona produjo mucha plata con la IA. Ya vimos uno, pero no es que son millones. Entonces también hay ciertas características que tiene la gente que agrega mucho valor. Además de la curiosidad, otra cosa que, volviendo a esta pregunta de las competencias y que se me pasó, que hay que desarrollar, es también el emprendimiento como competencia, incluso si trabajamos dentro de una organización, porque el emprendedor va buscando problemas que resolver,
no respuestas de otros a los problemas. Va estimulando la curiosidad también en otros porque se la pasa haciendo preguntas. No espera que le habiliten, va y hace y prueba sus premisas, sus ideas, las pone en juego incluso si se equivoca. Y si se equivoca no se cuestiona lo malo que es, solamente aprende. Entonces, es algo que nosotros tenemos todos que desarrollar, no lo aprendemos en la escuela, muchas veces no lo aprendemos en la universidad porque sabemos que la universidad también tiene desafíos, pero tenemos la posibilidad de aprenderlo en la vida, tenemos la posibilidad de aprenderlo ahora. Bien, me gusta que hay muchas preguntas. No sé si nos va a dar el tiempo, vamos a ir avanzando con las Vamos a ir. preguntas de Sí, la sí, gente. si no da el tiempo, Mari, lo que podemos Después hacer después, me las pasas y capaz hacemos un newsletter, algo, se las respondemos y las Está y buenísimo. compartimos hacemos Me y las encanta. para mandamos, sumar valor exacto. a la comunidad. Sí, 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 porque son varias y para respetar el tiempo de todos, y a las 11 tenemos que ir redondeando. Kimberly pregunta, si podrías darle un consejo a quienes hoy estamos dando nuestros primeros pasos en recursos humanos, ¿cuál sería? Escucha a las personas, entiende qué les preocupa y escucha a los líderes y encuentra maneras de conectar los dos mundos. Generalmente se percibe que recursos humanos es un área desconectada. Seguro han visto los millones de videos de recursos inhumanos y demás. Entonces, en un momento donde la desconexión, digamos, es más posible, dada la incertidumbre, la rapidez, etcétera, la gran oportunidad es ser profesionales de recursos humanos conectados con los dos mundos que tienen dentro de una organización para dar lo mejor a ambos. Bien, Bien. tenemos otra. Vamos con otra, Marian. Llegamos a una cortita. Dale, sí. En tu experiencia, Carmen, ¿cuáles son los sectores de la economía, empresas en Argentina que necesitan trabajar más en la adopción de tecnología y para qué? Para ahí nombrar los sectores. En realidad todos los sectores necesitan trabajar en cómo aprovechar la tecnología, pero sin duda la pyme, eh, en este momento la pyme argentina está muy golpeada. Entonces, necesita encontrar maneras de cómo con lo que tiene poder superar estos desafíos que tienen que ver con cómo acercarse a sus mercados, cómo ofrecer mejor valor en sus productos y servicios. Y la inteligencia artificial sin duda puede ayudar, pero a través de un plan estructurado, digamos, de qué van a lograr usando las herramientas, no implementando por implementar, porque en este escenario lo que termina pasando es que no tienen éxito y no le ven el queso a la tostada, ¿no? Alguien preguntaba por la pyme, leí, pero fue muy rápido, justo ahora que estaba respondiendo. Pasaron como 4 comentarios. No sé si respondí, pero em, todas las empresas argentinas necesitan fortalecerse en este momento porque Argentina cambió en 2 años. Es un país que antes no estaba abierto al mundo, ahora está abierto al mundo. Hay empresas con cadenas de suministro muy sólidas que con costos mucho más baratos que las empresas argentinas están pudiendo vender productos y servicios acá. Entonces, sí es una oportunidad de usar tecnología, no para revertir eso, sino para entender cómo poder competir, considerando que muchas todavía mantienen impuestos que aún no han sido, digamos, eliminados, ¿no? Aunque hay un camino en esa dirección. Entonces, creo que lo más importante, y si quieres darle un uso a la IA inmediato en una empresa, especialmente pequeña y mediana, es empezar a preguntar, a hacer un análisis organizacional y decir, ok, en función de estas fortalezas y estas debilidades, em, ¿cómo podría implementar o mejorar mi tecnología para avanzar en esta dirección de descubrir nuevos mercados y nuevas formas de servir? Hey, preguntándole incluso a ChatGPT, a Cloud, hacerse un notebook LM y hacer ese análisis. Porque vuelvo, la IA tenemos que usarla como una herramienta para pensar. Mientras mejores preguntas le hacemos, mejor vamos a poder pensar. ¿Sí? Y mejor va a ser también el resultado que puedas obtener de... Así es.
de IA. Y esa respuesta que nos das, Carmen, también responde a una pregunta que hizo Florencia con respecto a las personas que hoy brindan un servicio de consultoría y son independientes, ¿cómo consideran que podrían adaptarse a este nuevo modelo? Bueno, a través de esto que vos mencionaste, ¿no? De mismo hacer Total. preguntas a los distintos agentes que tenemos hoy en día, como ChatGPT o inteligencia artificial más generativa como Cloud, yendo paso por pasos. Hay una pregunta que yo me la hago permanentemente como desafío para ampliar mis límites. Y es esta, y se las regalo. Y lo pueden hacer con sus herramientas distintas, ¿no? Que es, ¿cuál de los procesos, situaciones, cosas que yo doy por sentado, digamos que son inamovibles, pueden ser diferentes? ¿Y qué valor podría agregar? En estos días, por ejemplo, tenía que hacer un análisis de stakeholders muy granular y no había herramientas para hacerlo. Bueno, me creé un modelo para hacerlo usando inteligencia artificial, hacer análisis muy granulares, identificando sentimientos, necesidades, etcétera, para poder ayudar, uno, a los equipos de tecnología a entender qué cosas su usuario no entendió, dónde debería profundizar, cuáles fueron puntos ciegos que no tocaron, especialmente cuando son proyectos muy, muy acelerados. Y luego a la persona entender en qué estadio de conciencia y de deseo de cambio está, para los que conocen el modelo ADKAR, por ejemplo. Entonces, ¿se puede resistir? ¿No se puede resistir? Se resistiría a unas cosas y no a otras. Antes, por ejemplo, cuando yo tenía que analizar resistencia, pensaba, bueno, se resiste al cambio, ¿no? Pero ahora puedo profundizar y decir, ¿se resiste al cambio o se resiste a una cosa al cambio? ¿O es que no comprende? Ahora, con el modelo desarrollado, con la herramienta que tengo, lo puedo analizar de una forma distinta y decidir distinto cómo abordarlo y cómo ayudar a la gente. Y eso pasó por esa pregunta. ¿Qué cosa que doy por sentado puede ser distinta? Bueno, Bien, creo que nos vamos con mucho para arrancar. O sea, la verdad que para mí es una idea que nos hayas acompañado, Carmen. Es increíble. O sea, esta primera sesión queríamos tener así este inicio con toda la fuerza, así que agradecemos mucho este espacio. Mari. sí, agradecerte, Carmen, súper clara todo lo que nos comentaste, sí, nos llevamos información muy rica y agradecer a todas las personas que se conectaron también. Vamos a seguir en contacto. Ahí anotamos las preguntas que hicieron, igual esta sesión queda grabada. Vamos a armar algún newsletter, como dijo Carmen, y lo vamos a enviar a todos o hacer alguna publicación. Y seguramente también les vamos a estar enviando una encuesta de satisfacción para escucharlos y ver si les gustó, qué oportunidades tenemos y bueno, para ver cómo seguimos avanzando, ¿sí? Espero que la hayan pasado bien y gracias a todos.